Muy buenos días a todos. En primer lugar, mi agradecimiento al Hospital Clínico San Carlos por la oportunidad que ha brindado a la Subdirección General de Contratación del Servicio Madrileño de Salud para la organización y la difusión de esta jornada. Comenzamos esta primera mesa, avances en la compra basada en valor, pero permítanme que, ya que vamos a hablar de valor, les puedo hacer una reflexión de que de valor llevamos hablando ya muchísimos años. En pleno siglo de oro, siglo XVII, nuestro ilustre don Francisco Quevedo, conocido usted, gran poeta, escritor y noble de aquel momento, en relación al título de esta ponencia ya acuñó una frase, ¿no? En la cual decía que solo el necio confunde el valor con el precio. Derivada de esta frase y tan solo transcurrido unos siglos, en el siglo XX, don Antonio Machado llegó todavía a perfilar un poco la frase, ¿no? Y nos llegaba a comentar en sus proverbios y cantares que todo necio confunde el valor con el precio. Pues bien, a partir de estas apreciaciones son numerosas las corrientes que se han venido desarrollando en materia de valor, ¿no? Y especialmente todos los conceptos que tienen su pleno desarrollo y tendencia en el siglo XX, ¿no? Destacando de forma muy especial, ¿no?, pues las que han sido definidas por Michel Porter, ¿no?, pero también las que han sido definidas por Elizabeth Olsten. Pues bien, para conocer toda esta aplicación de estas tendencias en materia de valor, muy marcadas en el ámbito de salud, disponemos de verdaderos profesionales que nos van a contar sus diferentes experiencias. Pero digo, disponemos de verdaderos profesionales porque, además lo siento, disponemos de líderes de opinión, ¿no? No nos vamos a encontrar, y esa es mi opinión personal, antes de iniciar la conferencia, no nos vamos a encontrar con tertulianos, no, nos encontramos con profesionales que conocen lo que han hecho, que conocen lo que dicen, pero sobre todo que tienen una amplia experiencia en materia de valor. Por último, sí me gustaría recordarles que organizaciones sanitarias de primer nivel en Europa, pero también en Estados Unidos, han adoptado el modelo de valor en salud, ¿no? Han adoptado este modelo como un marco referencial, ¿no?, como un marco referencial para realizar la asistencia sanitaria y su prestación. Y sin más, voy a presentar a los componentes de la mesa, ¿no? A mi derecha, a mi izquierda, don Vicent Martínez, formación doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona y también licenciado en Medicina por la misma universidad. En formación sanitaria es muy destacable su especialización en robótica, sobre todo experto en robot Da Vinci, ¿no?, con una certificación realizada por Estrasburgo, ¿no? Su experiencia profesional es muy dilatada. Yo tan solo quiero reflejar algunos cargos. El que tiene en la actualidad, director del Instituto de Investigación de Salud en Castilla-La Mancha, ¿no?, el IDISCAN, pero ha sido director general de ordenación profesional en el Ministerio de Sanidad, ha sido gerente nacional de un hospital de referencia, como es el Hospital de Parapléjicos en Toledo, ha sido gerente del Hospital Universitario Valle d'Hebron, ha sido gerente del ICS en Girona y en la zona agregada, ¿no?, o sea, como complejo agregado. Ha sido director de procesos quirúrgicos en el Instituto Catalán de Salud. En sus inicios también fue jefe de servicio, ¿no?, en diferentes centros sanitarios, incluso simultáneamente, ¿no? Eso es de las pocas personas que ha sido capaz de ser jefe de servicio simultáneamente en dos comunidades, ¿no? Diferentes actividades formativas donde destacan el Business School de IES, diplomado de alta dirección y el PADE de IES también, gestión hospitalaria en la Universidad Pompeu Fabra y diplomado en gestión de hospitales. Como méritos a destacar, yo me quedo con el tema de colíder del programa de cirugía fetal por su gran repercusión y su gran impacto a nivel mundial, ¿no? Y por último, bueno, pues que empezó de facultativo, ¿no?, que también es importante relevar como una persona en todo su desarrollo profesional. Empezó de facultativo junto de cirugía pediátrica en el Hospital Valle d'Hebron, el cual llegó a dirigir, ¿no? Ahora sí, a mi derecha, María Blanco Campanero,
gerente de compras del Instituto Catalán de Salud, licenciada en Derecho y posgrado en Derecho Administrativo por la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Máster en Dirección de Instituciones Sanitarias por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente, como comentaba, la gerente de compras, contrataciones y políticas de distribución de las instituciones de 2014, en concreto del Instituto Catalán de Salud. Ha sido su directora del área de contratación también muchísimo tiempo y fue jefe de la unidad de contratación en sus arranques, ¿no?, en el hospital de Bellvitge, ¿no? Destaca su experiencia docente, es notable, en el sentido que es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad San Pablo CEU. También es codirectora y profesora en el Máster de Contratación Pública, pero para mí tiene una cosa más especial, ¿no?, que todo este currículum. Como diría Forrest Gump a su amigo Bubba, para mí es mi muy mejor amiga, ¿no? Y eso yo creo que le da un valor especial, ¿no? Bueno, tenemos a mi derecha, en segundo lugar, a Dieter Scholz. Willkommen, Dieter. Danke, dass du hier bist, ¿no? Dieter y su empresa, porque están íntimamente unidos, no aparece la figura de Dieter sin su empresa, lleva casi 20 años especializados en las compras estratégicas, ¿no? Compras estratégicas y operativas en hospitales. Especialmente se centran en las compras tanto de productos sanitarios como de medicamentos. Pero es destacable entre sus múltiples actividades la creación de una plataforma o la creación de una base de datos única, ¿no? Yo creo que se podría decir que casi única en Europa, porque tan solo tiene como 10 millones de referencias entre productos y precios. Y por último, y no por ello menos importante, una persona que es, y bajo mi punto de vista ha sido, una referencia en el sector salud, y no solo en el sector salud España, ¿no? Yo creo en el sector salud mundial. Es difícil hablar de sanidad y no hablar de Javier Colás. Yo creo que todas las personas que nos podemos encontrar en este foro, en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestro desarrollo profesional, hemos tenido la oportunidad de conocerlo, diría yo incluso de disfrutarlo, pero especialmente de aprender de él, ¿no? Es ingeniero, no tiene que decir nada eso, pero yo creo que le aporta un valor especial, ¿no? Y bueno, yo creo que sin llegar a cursar medicina se le podía entender como que era médico, ¿no? Se ha mantenido más de 30 años en alta dirección de empresas de tecnología sanitaria en Europa. Ha participado en Startup, en medicina, con el MIT, es asesor de varias instituciones. Yo creo que destacable a día de hoy, ¿no?, después de todos los años que lleva, es que es director del clúster de tecnología biomédica en nuestra comunidad de Madrid y presidente de Aditum, de Valor en Salud. Pero a mí, permítame que les detalle dos pequeños detalles de su experiencia, ¿no? Todos recordarán, o por lo menos muchas personas de la sala recordarán un gran avance que tuvimos en InSalud, ¿no? Estábamos hablando finales de los siglos 90 con la implementación del HP-GIS, ¿no? Por aquel entonces HP era el verdadero partner que tenía el Ministerio de Sanidad para llevar a cabo una modernización en su gestión. Bueno, pues uno de los líderes de aquel proyecto es este señor, aunque no lo diga. Y luego otro dato relevante, que tan solo en 25 años fue capaz de coger una empresa como Medtronic, que también nos puede sonar a todos, con una facturación de 25 millones y la dejó con 25 años después con una facturación de 900 millones, ¿no? Un gap que se produce meramente insignificante. Bueno, pues estos son los ponentes que vamos a disfrutar todos a lo largo de la mañana. Sin más dilación, yo paso la palabra a los que verdaderamente saben y en este caso se la paso a don Vicente Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por tener la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Les voy a explicar un poco mi punto de vista, que ya verán que es muy asistencial y de gestión micromeso, pero que yo creo que es fundamental también como base para el tema del valor, ¿no? A ver, yo me he quedado un poco extrañado con la bajada de precios porque, en principio, en mi percepción, estamos subiendo los precios cada año, ¿no?
Y, de hecho, los estudios en Inglaterra y en Gran Bretaña, básicamente, es que aumenta entre el 1 y el 1,5% del PIB. Esto es importantísimo. Por tanto, algo tenemos que hacer para que esto no pase todavía, al menos en nuestro país, y para que podamos, de alguna manera, trabajar, porque si no, esto es insostenible, como muchos ya estamos apreciando desde hace un tiempo, ¿no? Fijaros las exigencias regulatorias que tanto la FDA como la EMA están haciendo, cada vez es más requisitos, más documentación, etcétera, etcétera. Esto es más consumo de tiempo y más dinero y más coste, ¿no? Y fijaros también los costes de las medicaciones en el año 2001, 800 millones de dólares, en el año 2003 y en el año 2010, por los estudios que se están haciendo. Esto ha sido una rotura en el paradigma, ha sido justamente las vacunas, ¿no? Que han utilizado otra metodología que, por lo que se ha visto, igualmente segura, pero que han mejorado muchísimo los costes. Por tanto, yo creo que todo lo que es industria, farma, también tiene que apuntarse al tema del valor y es uno de los grandes actores que también son importantes, pero desde el punto de vista asistencial lo tenemos que tener en cuenta. Yo, como bien ha comentado el moderador, soy cirujano infantil. Yo iba a jefe de servicio, posteriormente, como jefe de servicio, fui a mi director, a gerente, y diciéndole que queríamos comprar X equipamiento. Y lo primero que me preguntaban entonces, aún hoy lo pregunta alguno, es ¿en vez de qué? Y yo digo, en vez de nada. Es una cosa más, porque nada va a sustituir completamente lo que estábamos haciendo antes. Nada. La cirugía abierta va a seguir haciendo cirugía abierta, la laparoscópica va a seguir siendo cirugía laparoscópica y la robótica cirugía también va a seguir haciendo su punto, su sector para la cirugía robótica, ¿no? Si compramos cualquier cosa, ¿en vez de qué? Pues en las fábricas de otras cosas quizás sí, pero en sanidad está demostrado que no. Unos sectores sí, pero no todo, ¿eh? Por tanto, esto cuesta a veces de entender, pero forma parte también de este incremento de costes hasta hoy, ¿no? Por tanto, tenemos que cambiar de paradigma. No podemos seguir así, no podemos seguir así. Y esto es un tema que lo vengo diciendo juntamente con otros compañeros desde hace ya, pues, antes de ser gerente de Vallebrón, ¿no? Tenemos que dar valor al valor. Nos llenamos la boca de valor, pero no hacemos valor. No acabamos de meternos, de ser atrevidos para valorar lo que es valor de verdad. Tenemos una fragmentación brutal en nuestro sistema nacional de salud. Brutal. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, dolor lumbar, que es el más frecuente de los dolores, ¿no? Si vas al rehabilitador, te dice, chico, has de hacer paravertebrales y no te metas con los traumas, porque si vas al trauma te dirá que tienes que operarte. Y si vas a fisio, bueno, entonces ya te explica todo el panorama, tienes un schedule allí, un programa para que ya no tengas nunca más dolor lumbar. La gente va a la clínica de dolor por el dolor lumbar y ya solo te falta el vecino que es médico, no digo la especialidad, ¿verdad?, para que te explique otra cosa, ¿no? No podemos, así no se puede. Hemos de consensuar protocolos todos, integrados. No puede ser que en primaria hagamos una ecografía y lleguemos al hospital y aquella ecografía no sirve para nada. Es que no lo han hecho bien, es que nosotros lo hacemos de otra manera, ¿no? Hemos de consensuar hospitales y primaria, ¿no? Cuando se habla de hospital, yo no hablo de hospital, hablo de organizaciones sanitarias, todos juntos hemos de ir. Por tanto, la organización también la tenemos que cambiar y la transformación digital, que es un tema de personas y no de tecnología, la tenemos que hacer. Es una de las palancas de cambio. Para mí hay dos grandes palancas de cambio. Una la explicaremos ahora, que es el paciente. El paciente tiene que participar en nuestro día a día de las organizaciones sanitarias, sea primaria, sea mental, sea sociosanitaria, sea hospitalaria, sea de prevención, y la transformación digital, que es una transformación, ya digo, para que no sea la tecnología un estorbo, sino que la sepamos entender y, por tanto, avancemos con ella y no contra ella, ¿no? Ha habido desde Michael Porter una llamada de atención global al tema del valor y, en cambio, cuesta muchísimo introducir el tema de valor, el concepto de valor en nuestro continente, en Europa, ¿no?
Y esto, a pesar de que sabemos todos que puede contribuir a la mejora del estado del bienestar. Y cuesta. Cuesta porque el marco, que ha de ser de mejora de la salud, el cuidado responsable, la protección financiera, sea Beveridge o Bismarck, la eficiencia y la equidad, es muy importante. En cambio, nos está costando mucho introducirnos en esto, ¿no? Yo creo que los actores, que somos todos, muchos de los que estáis aquí, o todos los que estáis aquí, los profesionales de salud, los proveedores, los financiadores, los que compráis, todos tenemos que estar alineados y no lo estamos. Esta es la gran dificultad. No estamos alineados y por eso entiendo que tenemos tantas dificultades en entrar en valor desde el punto de vista sistémico. Otra cosa es un tema puntual, un hospital, un equipamiento, un producto, pero hemos de ir a más, ya lo veréis ahora, ¿no? Michael Porter. Aquí tenéis, básicamente, ya se ha puesto la fórmula de Michael Porter del valor. Es una forma muy economicista para mi manera de ver el tema, pero hay un tema en el valor que dice los outcomes que sean relevantes para el paciente. No los outcomes que sean relevantes para el profesional. Hay más, y esto es muy importante, ¿no? Y luego los costes de todo el outcome, no solo de un punto de la intervención quirúrgica, de todo el outcome. Desde que empiezas con las consultas, ves a saber dónde, hasta que te dan 1 año y medio después la consulta en el hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, esto es lo que tenemos que juntarnos, ¿no? Y esto sí que nos une en interés para todos, porque esto es para los ciudadanos. Los pacientes somos pacientes de forma transitoria. Somos ciudadanos siempre, pero el paciente es un tema transitorio. Por tanto, pacientes lo somos todos. Cuando vemos la estrategia de Michael Porter, nos damos cuenta, no sé si ya la habéis leído, seguro que sí, con estos 6 puntos, que no voy ahora, no es el momento, pero esto está muy bien, pero hay una letra pequeña en este estudio que a veces cuesta de leer, que es que el origen de su teoría estuvo basada en un hospital, que es el Virginia Mason Medical Center de Seattle, que estaba todo en procesos. Y esto la gente no se da cuenta de eso. O sea, el hospital donde él hizo el estudio ya estaba en procesos. Estaba en el Toyota Production System, que después ha sido el Healthcare System, ¿no? Por tanto, esto es importante, porque este hospital que iba a la quiebra total, en los últimos años, a partir de este Lean Healthcare y Toyota Production System, mejoró ostensiblemente, notablemente, los puntos de prestigio y ya lo veis allí en la redonda aquella de la derecha, como uno de los mejores hospitales de Estados Unidos, después de entrar en procesos con participación de los pacientes. Este fue uno de los ejemplos que nosotros desde Vallebrón pues, tuvimos la oportunidad de simular, ¿no? de trabajar como ellos y como los del Karolinska, ¿no? Pero en Europa, porque Michael Porter trabaja y su teoría es para Estados Unidos, que esto es otro tema importante, ¿no? Estados Unidos, cada hospital es un hospital jurídicamente importante e independiente del resto, ¿eh? En Europa no estamos así, estamos por sistemas, muchos, los que estamos con el tema Beveridge, pues sistemas nacionales, básicamente, aunque haya también concertados y privados. Y entonces el valor en salud para Europa es un tema de visión global, de promoción también, ¿no? Y por tanto, de mejora de la salud, centrado en el paciente, una gran palanca de cambio, la protección financiera que tenemos, con equidad y eficiencia, ¿no? Pero viendo ya todo el circuito de salud, ¿no? Por tanto, estamos con una mejora de la salud centrada en el paciente y con las finanzas más o menos aseguradas, ¿no? Esto es Europa con eficiencia y con equidad. Con 4 pilares. Uno que son alcanzar los mejores resultados posibles con los recursos de tu alcance, con los recursos, no posibles sin recursos, con los recursos, por tanto, se relativiza. Distribuir de forma equitativa los recursos, equidad.
dar los cuidados adecuados según los objetivos del paciente. Tenemos que escuchar a los pacientes porque hay pacientes en según qué temas y patologías que ya dicen, oiga, que se ha acabado, que no quiero su tratamiento. Y no pasa nada, porque es su libertad. Igual que su historia, es su historia, no es la historia del médico, es la historia del paciente, ¿no? Y contribuir a la salud con la participación social, que esto es fundamental. El valor contra el desperdicio. La cantidad de redundancia que estamos haciendo en nuestras organizaciones sanitarias. 2 semanas hace que he hecho una visita en primaria y voy a operarme y me vuelven a hacer el análisis de sangre, o la ecografía, o la radiografía, o lo que sea. No paramos de hacer doble documentación y ahora sí ya la tenemos hecha. Si las pruebas de heparina, de lo que sea, ya la tenemos, no la vamos a cambiar de hoy para mañana. Si los niños que juegan en el patio del colegio hoy y se operan de fimosis mañana o pasado mañana, no hace falta que hagan ningún análisis, está corriendo. Ninguno. Pero no lo digo yo, lo dicen las publicaciones. Si se puede ingresar el mismo día para operar, no hace falta que vengan 2 días antes. Y vienen 2 días antes. Tenemos más camas eficientes. Desperdicio. Ineficiencia. Fragmentación de curas. Yo he estado en un hospital siendo residente, no diré el hospital, en 6 quirófanos, me dijo uno un poco así, para que veas, ¿no? Y ahora residente me chupaba, vamos, que alucinaba, ¿no? Todavía no pensaba en lo que ahora voy a decir, tenemos la misma patología en 6, imaginaos la cantidad de patología que tenemos de este tema, y en cada una hacemos una técnica distinta. Y pensé, hostia, qué fuerte, ¿no? Muy bien, muy bien. Pero ahora digo, muy mal, ¿no? No puede ser. Y lo hacemos. Y lo seguimos haciendo. El desperdicio destruye el valor. Impide gastar en actividades de valor. Y desvía en gastos innecesarios para tapar todo esto. El valor en el sistema de salud en Europa es muy similar a la eficiencia, ¿no? El valor, por tanto, para aumentar el valor podemos hacerlo o mejorando los resultados o bajando los costes. Bajando los costes va a ser complicado, por lo menos mantenerlos, pero los resultados los podemos mejorar y los que estamos en asistencia sabemos que los podemos mejorar. Y si hacemos outcomes, no resultado puntual, sino outcomes, que son agrupaciones de resultados, la mejora puede ser ostensible. Si no, el sistema no puede aguantar, no puede aguantar. Y llevamos tiempo diciéndolo y no puede aguantar y se está desagregando poco a poco los que estamos dentro todavía de los sistemas, ¿no? Y todo es con personas. Por tanto, nuestra transformación que tenemos que hacer es con personas, con profesionales de la sanidad, con familiares de pacientes, con los compradores, con los financiadores. Todos son personas. Y, por tanto, tenemos que respetar también la cultura de estas personas, la cultura de estas organizaciones, la cultura de estas organizaciones sanitarias, la cultura de la comunidad. Todo esto lo tenemos que respetar, pero tenemos que transformar las personas. Muchos entienden los PREMS y los PROMS y dicen, no, vamos a hacer PREMS y PROMS. Pero si no está el paciente, si le vas a preguntar por teléfono y el pobre paciente no le habéis preguntado nada mientras ha estado en su viaje dentro del hospital, y ahora le vais a llamar de aquí un mes a ver si la intervención ha estado bien. Esto no es ni PREM, ni PROM, ni nada. Esto es, muy bien, una encuesta, ¿vale? Para hacer PREMs y PROMs hay que meter al paciente en el proceso. Primero hay que organizarse en procesos, que no es fácil, centrados en el paciente, y ahí sí que sacaremos la cuestión. Os voy a poner una anécdota, segundos. Tuve la oportunidad, como director de procesos, de hacer intensivos de infantil, del materno-infantil del Vallebrón, ¿no? Y en aquel momento solo podían entrar 1 hora un familiar al lado del niño en intensivos. Cuando hicimos el nuevo intensivos, preguntamos a los familiares, ¿cuánto queréis estar? Todo el día. 1 todo el día. Vamos cambiando, pero todo el día. Pues nada, lo que diga el paciente, en este caso el familiar, todo el día. Como gerente tuvo, al cabo de unos años, la oportunidad
de abrir 50 y pico unidades de intensivos en la General de Vallebrán. Y ya la gente decía, hombre, todo el día, porque allí ya iban todo el día, allí ya estaban todo el día, pues seguimos igual. No, preguntemos, esta vez a los familiares no, vamos a preguntar a los pacientes, ni hablar. 1 hora al día, que yo con este estado frágil, aquí medio desnudo, que solo oigo campanillas, 1 hora al día y oye, ya nos veremos cuando esté mejor. Gran diferencia. Intensivos todos. Hay que preguntar. Lo del HOM es interesante, pero se puede hacer sin HOM. Si vas con el HOM, te integras en una sociedad que te fuerza de alguna manera y te da metodología y es muy interesante y muy importante. Y en el Valle estuvimos en 3 o estamos en 3, pero lo puedes hacer tranquilamente sin HOM con la misma metodología de HOM siempre que hagas procesos con participación de los pacientes. Lo que no puede ser es que una organización piramidal como la mayoría han nacido en nuestro, porque han nacido así, porque es historia, no es ninguna crítica, queramos hacer los HOM sin pasar por procesos, sin pasar por el Value-Based Care, sin pasar por esta reorganización y organización dual, ¿no? No solo valen jefes de servicio, jefes de sección, adjuntos, residentes, becarios, estudiantes, sino tiene que haber un itinerario solo para el paciente, transversal. Y estos coordinadores de estos procesos son de la dirección. Muchos son enfermería, muchos son médicos, pero ya forman parte, mientras son coordinadores de los procesos, forman parte de la dirección. Cuando es el adjunto de maxilofacial, que era el coordinador de bloque quirúrgico, pues es adjunto de maxilofacial y opera como un adjunto de maxilofacial. Pero cuando hace de coordinador del proceso, es como si fuera el gerente. Igual. Esto no es fácil, pero hay que hacerlo y hay que conseguirlo y hay que convencer a todos para que sea así. Porque entonces se entusiasman los profesionales, ven que mejoran, ven que hacen menos trabajo y más ordenado, y entonces es cuando puedes introducir las unidades de integradas, solo de mama, con oncólogos, cirujanos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, rehabilitadores, etcétera, etcétera. Y con esto acabo. La salud es continua. Por tanto, tenemos que estar desde el nacimiento, desde la prevención, desde todo lo que estamos hablando ahora de la medicina de precisión y todo esto, el paciente no tiene que saber si ahora está en primaria o ahora está en hospital. Es su salud que es continua. Y por tanto, tenemos que integrarnos y tenemos que consensuar protocolos de primaria con hospital y de hospital con primaria. Ni primario, como decía aquel, como centristas, ni primariocentristas, ni hospitalariocentristas. Tenemos que ser pacientecentristas, que es la primera forma para dar valor a nuestras organizaciones. Y esto hará que los hilos que todavía tenemos se junten, porque estará todo consensuado y programado. Y esto se puede hacer. Es importante que desde arriba se decida, sea determinante hacerlo, pero es verdad que la transformación viene de abajo arriba. A las acciones de los actores, todos los actores tenemos que estar alineados de una manera u otra, alinear con incentivos, sean individuales o sean grupales, alinear el sistema con indicadores que sean sencillos, por favor, que ya hacemos medicina o ya hacéis cada uno lo que tenéis que hacer, no me pongas encima que tenga que hacer una complejidad, no, sencillo, objetivable, que sea fácil de percibirlo y de alguna manera comunicarlo. Utilizar tecnología, se ha comentado antes, integradora, con nomenclatura consensuada, no puedo decir que cada uno, porque entonces no va a servir de nada la nomenclatura digital si cada uno pone un nombre distinto. Revisar los instrumentos de contratación para orientarlos a acuerdos de gestión de servicios y de organizaciones e introducir criterios y medidas basadas en el valor de la compra pública. Y esto implica una implantación gradual. No se puede pasar de la noche a la mañana con este tema tan importante. Contratación por procesos, por resultado, no por volumen. Ajustar el sistema multinivel de todos, desde el gerente hasta el último profesional, desde la autoridad competente, la que sea, hasta el profesional último y el paciente. Tenemos que tener capacidad para medir el valor. Tenemos que saber qué es lo que vamos a valorar.
Conseguir parámetros realistas, no sueños de que vamos a hacer cosas que no van a pasar de lo que acabamos de decir, ¿no? Y por último, para comprar valor hay que vender valor. Si no hacemos valor en las instituciones, ya podemos comprar valor fuera, porque en las instituciones no hay. Por tanto, hay que meter el valor dentro de las instituciones, dentro de la organización, porque esto sí que permite mejorar la gestión y la eficiencia, ¿no? Definir qué resultados queremos, definir cómo evaluarlos antes de empezar, qué beneficios aporta a la gente de verdad, disminuir al máximo la variabilidad, cuantificar los beneficios y sobre los beneficios hacer coste, porque esta es la oferta que hay que estructurar. Y el proveedor debe reconocer, por tanto, tiene que estar trabajando con los profesionales y con los pacientes para saber qué es la demanda, cuál es su necesidad. El profesional reenfocar los procesos si los tiene, y si no los tiene, tenemos que hacerlo porque si no es imposible, con investigación y con innovación. Y el paciente, que somos todos los ciudadanos, debemos implicarnos para que esto ocurra. Es una locura hacer la misma cosa una vez y otra vez y otra vez y esperar que hayan resultados distintos. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Javier y a Susana especialmente por permitirme estar aquí y hacer lo que más me gusta, que es animar. Y bajando, poner algún ejemplo de que esto de comprar con valor o en valor, o la compra basada en valor, no solo es un eslogan o el título de no sé cuántas ponencias, jornadas y congresos, sino que puede ser una realidad y, en mi modesta opinión, algunos pues nos estamos atreviendo a hacerlo y a lo mejor hasta lo estamos consiguiendo. Nosotros tenemos en la organización en la que trabajo, que como ha dicho Javier es el Institut Català de la Salut, habitualmente oportunidades cada día y nos vienen de muchos sitios. Y como decía Susana, esto lo tenemos que enmarcar en la ley de contratos, que es lo que hacemos, y como decía Elisa, cuando hay que pensar en la compra basada en valor hay premisas claves. Y yo creo que escuchando a los anteriores ponentes, pues pensaba un poco en lo que os quería transmitir y nosotros lo hacemos o no. Y sí, Elisa hablaba de la colaboración con los profesionales, fundamental. Y nosotros yo creo que lo hemos conseguido. Hablaba también de escuchar a la industria y considerarla partner y creo que también lo hacemos y a través de esa escucha pues hemos recibido muchísimas ideas que se han convertido en proyectos. Pero muy importante, y esto el doctor Martínez también ha hablado de lo mismo, a la hora de ir a comprar, a la hora de acudir al mercado para dar respuesta a ese profesional que es el que necesita atender al paciente, hemos pensado que había que mirar más en el paciente, en los resultados, en unos objetivos y no tanto al producto que el profesional necesita. Lo hemos hecho en varios expedientes y, como decía el doctor Martínez, incorporando también pues, cosas que ahora ya son básicas, la transformación digital. En cosas como pensar que la atención primaria y la hospitalaria no son dos cosas distintas. También lo decía Vicente Martínez, el doctor, y pensando sobre todo en resultados en salud. Hasta ahora podríais decir, bueno, pues al final está diciendo lo mismo que los anteriores y lo mismo que en muchas jornadas y no. Ahora,
Todo esto lo hemos hecho, por ejemplo, realidad en un proyecto que se llama Digipathics, que ha sido la digitalización de la anatomía patológica, de 8 servicios de anatomía patológica. Es un expediente que ustedes, entrando en la plataforma de contratación, encuentran y que, bueno, pues, estamos muy orgullosos de él. ¿Qué conseguimos? Conseguimos la digitalización de la imagen, conseguimos, por lo tanto, en vez de comprar lo que habitualmente se compraba, comprar hardware, comprar software, cambiar completamente los métodos de trabajo, sobre todo unos resultados en el diagnóstico que les voy a contar, e incorporar, que también lo decía el doctor Martínez, el valor dentro de la organización, porque dentro de ese mismo contrato hemos conseguido crear nosotros nuestros propios algoritmos en muchas patologías, en varias patologías en oncología. Otro, y este es un caso de compra basada en valor, porque este es un caso en el que hemos huido de comprar lo que habitualmente un servicio de anatomía patológica necesitaba para ir al mercado a comprar otra cosa. Otro ejemplo de compra basada en valor es un proyecto que, en vez de comprar el material que habitualmente usamos, ¿no? Y que, bueno, que continuamos usando en nuestros laboratorios para la extracción, lo que vamos a hacer es abordar toda una parte del proceso del laboratorio clínico, que es la preanalítica, y conseguir mediante esa compra, que por supuesto habrán tubos de extracción, claro que sí, pero conseguir mediante esa compra una mejora en cómo llegan esas muestras al laboratorio desde las salas de extracción, con una trazabilidad absoluta del tubo y, por lo tanto, consiguiendo unos objetivos o unos resultados que van mucho más allá de la mera compra del material. Y como ejemplo estrella, no sé, pero como ejemplo ya más en detalle de otra compra que consideramos que hemos conseguido, pues, aportar mucho valor a través de cómo hacerlo, es que es la gestión del paciente diabético iba a decir en Cataluña. No es verdad, al final nosotros gestionamos el 35% de la hospitalaria, pero toda la primaria, con lo cual tenemos mucho paciente diabético que gestionar, pero no es exactamente todo el de la comunidad autónoma. A pesar de eso, es la mayor parte, como les digo, y con este proyecto el valor que creemos que hemos aportado es el siguiente. Comprábamos, bueno, como todos, por un lado tiras de detección de glucosa, glucómetros, por supuesto, esto se entrega en primaria. Y digo se entrega porque lo acabamos de adjudicar y la implementación es inmediata, va a ser inmediata, pero todavía no es así. Tiras, glucómetros que se entregan en primaria, monitores continuos de glucosa, bombas de infusión, insulina, por supuesto, lancetas, jeringas. Al final cogimos y dijimos, vamos a ver, por cierto, tira de glucosa, producto número 1 en gasto en primaria. Tecnología, perdón, que en esta patología está avanzando, como ustedes saben, en los últimos años y que además los servicios de salud están incorporando monitores para muchísimo más paciente. La N está creciendo exponencialmente. ¿Y qué hicimos? Dijimos, pues no, vamos a huir de continuar comprando tira, continuar comprando glucómetro, continuar comprando monitor o bomba y sin pensar un poco en el paciente, y vamos a darle la vuelta. Y esto es lo que hicimos, con la colaboración, por supuesto, de todos los profesionales. Quisimos integrar datos asistenciales, o sea, nos pusimos objetivos a la hora de ir a comprar este material. Y el objetivo era empoderar al paciente, integrar datos asistenciales, mejorar la integración de esos datos en nuestro sistema, mejorar la comunicación de profesionales entre primaria y hospitales, facilitar un entorno de formación, cambiar el modelo de distribución y disminuir las visitas en atención primaria. Hombre, con estos objetivos que nos los pusimos al principio del proyecto, si realmente los hemos conseguido, creemos que sí estamos ante un ejemplo de que comprar puede aportar valor.
¿no? No sé, en su opinión, ¿qué les parece? A nosotros nos parece que sí. ¿Qué hicimos? Pues efectivamente, en vez de pensar en el producto, poner el foco, como hemos dicho, en el paciente y estratificarlo. Y aquí, pues, después de estratificar el tipo de paciente, nuestros profesionales diseñaron la solución global que cada tipo de paciente necesitaba, qué tratamiento iba a necesitar. Esos tipos de paciente y esas necesidades lo transformamos en unos lotes y a partir de ahí, pues, como verán aquí, bueno, esto es los lotes actuales. Yo la presentación, por cierto, traducida, se la voy a dejar a la organización por si a ustedes les interesa. Y lo que hicimos, sobre todo, fue lo siguiente. Exigir al mercado, y al final la respuesta ha sido maravillosa, que todos esos datos clínicos que el paciente en su control a través del glucómetro o a través de cualquier dispositivo puede aportar, obligatoriamente sean volcados en una plataforma que hemos diseñado en colaboración con el CatSalud que se llama mConnecta, de manera que de mConnecta esos datos clínicos van, por un lado, a la historia clínica, de la que también hablaba el doctor Martínez, ¿no? y que es verdad. O sea, los datos, antes decía, no tenemos, datos tenemos y muchísimos, lo que pasa es que tenemos que recogerlos de tal manera que nos aporten ese valor del que estamos hablando, ¿no? Pues todos esos dispositivos recogen el dato clínico, vuelcan en mConnecta, como decía, a su vez, por un lado va a la historia clínica y por otro lado va a la estación de trabajo del profesional, tanto de primaria como de hospitalaria, para buscar esa eficiencia de la que antes también se hablaba. ¿Qué variables mínimas hemos requerido para esa integración del proceso asistencial? Pues aquí lo tienen. ¿Con eso qué vamos a conseguir? Pues vamos a conseguir, por un lado, que la eficiencia entre el hospital y la primaria sea un hecho. Vamos a conseguir eficiencia en el gasto porque no habrá reposición de material al paciente si no hay consumo previo, cosa que ahora mismo no se controla en ningún sitio. Y sobre todo con un objetivo que no es tanto ahorrar, sino conseguir la adherencia del paciente, eso también lo vamos a conseguir. Y vamos a hacer también una formación a los profesionales y a los pacientes que consideramos completamente indispensable y, bueno, yo creo que con esto está claro que es un proyecto centrado en el paciente, no en el producto, que aporta valor asistencial y aporta valor al profesional y aporta valor sobre todo para conseguir resultados en salud, que yo creo que es lo que desde la compra pública tenemos que cambiar y pensar y poner ahí el foco. Y bueno, pues ahora sí que nos queda muchísimo trabajo por hacer porque empezamos a implementar el proyecto en unos días y de los otros sí que podría ya hablar de resultados, pero no quiero robar más tiempo a mis compañeros y nada, espero que les anime a ver que esto se puede hacer. So, Susanna, thank you very much for the invitation. It's a great honor to be here. I'm very pleased to be here. Yeah. Sorry, I'm not able to speak your beautiful sounded language, but the Spains are so well educated, I guess it's not a big problem to understand me. And thank you again. For me as a German, it's a kind of sentimental journey. Why? You can imagine my generation as a German, more or less my generation grew up in Spain, of course. Yeah? With my parents, I was, I don't know, 50, 20 times in Spain at that time by bus. For the younger generation, takes 2 days, right, from Germany coming to Spain, not 1.5 hours by plane. Yeah, and you have all to explore these catalogs, not booking.com, something like this. Yeah. So thank you very much again to be in your beautiful city, in your beautiful country. Yes, and thank you also for the introduction. I try to give my perspective without any slides. Yeah.
I'm with my team, I'm involved in this healthcare business, in this healthcare procurement business in almost 20 years. And we have a special field of this sector. We are focusing more or less on medical devices. What are medical devices? Starting from the simple face mask. This is a medical device. Maybe you are aware of the classification system of the European Union, class 1 products to class 3 products. Yeah? Class 1 is super simple, and class 3 products are pacemakers, hips and knees, and all these fancy stuff. Before I refer to value in this special field, but to value on medical devices, let me guide you a little bit, or please embark to a journey. What this market, what are characteristics of this medical device market? First of all, the market value in Europe. Europe is 31 countries, Europe 21, plus 3 EFTA countries, Switzerland, Liechtenstein, Norway, and now UK. It's a bit strange position at the moment. So 31 countries in Europe, 140 billion euro a year spent. Yeah? Your spend in Spain is 9 billion euro a year. 9 billion euro. You can go to the MedTech Europe website. This is the Association of the Medical Manufacturers. Very, very good numbers. 9 billion euros referred to 47 people, right? I double-checked a minute ago your population, roughly 47 million Spain. Germany, 86 million people, 36 billion euro spent. More or less, Germany, we have double as much people as Spain, more or less, but 4 times higher spent. The prices in Germany, by far the lowest in Europe, and the prices in Spain, not the highest, but very, very high. So you see, Germany, good position, super low prices, but super high consumption. At the end of the day, super high costs. You have relatively high prices and low consumption. And with this introductory example, you see value in medical devices, outcome has nothing to do with each other, has nothing to do. A couple of weeks ago, the OECD released the expectation of life in Europe, yeah? And you are by far number one. That means your expectation of life in Spain is much higher than in Germany. Also, we spend more money. So you see, outcome value in this area, from my point of view, I can't see this relation. Coming back to this market, 50,000 hospitals. We have roughly 50,000 hospitals in Europe within these 31 countries, and these spend of 140 million euros is covered by more or less only 30 companies. 30 companies. You know all the big names: Medtronic, Johnson & Johnson, Stryker, and so on and so on. You see a huge mismatch on the other side, a super fragmented demand side. The demand, you as a hospital are fragmented. You are not coordinated. You are not coordinated even in the country. And on the other side, the suppliers are super professional, super concentrated, have super good data. This is mismatch number one: asymmetric supply and demand. Mismatch number two, the margins. A super actual number in Germany: 88% of the German hospitals are creating a deficit in the red zone. Maybe your numbers are not so far away. You know the financial stress in the balance sheet of the German hospitals. This is the medical industry. By far, the super billionaires,
the super EBITDA creators, 25, 30, 35% EBITDA margin, by far. And this is completely crazy. In no other field of other sectors. Spain has a strong automotive sector, I know this, right? And other big industries, yeah? It's completely the other way around, yeah? Imagine, Volkswagen is your Seat, famous brand, yeah? Volkswagen, as a manufacturer, are in the red zone, and the guys who providing the tires and the suppliers making 30. This is not possible in other sectors. It's crazy. And the third mismatch is the mismatch in information. Sorry, most of your hospitals don't have any accurate information about medical devices. Yeah. Of course, you know that you have a pacemaker and you have a hip. This is pretty clear. But what characteristics have these exact pacemakers? 20, 30. You have a huge knowledge gap against the medical industry and against the physicians. Yeah? And therefore, you as a procurer, it's very, very hard to close this knowledge gap. It's very, very hard to get into a rational discussion with the physician. If a doctor or physician is coming to, I need this ICD, this implantable cardiac, or I need this hip, because this hip has a special coating. Whoa, at the end of the day, you have no chance to get in a rational discussion with a physician. And these three mismatches, yeah, and as a result, you have these high price gaps across Europe. Explain me, why are you paying 10,000, remember the examples from my colleague Elisa, why are you paying 10,000 euro for a pacemaker, and we in Germany pay 1,800? Or the Swedes. The Swedes are a super example. The Swedes in Sweden, they have only 8 million people. And Sweden is by far the super, super low price country in medical devices. Why? Simple. They are a public tendering country. That means for every county, every regional state, every community creating public tenders or private tenders. And in Sweden, there's a website. You can explore. You go to this website, and you can check. Oh, what are the prices? Yeah. And this is one reason why Sweden, with these only 8 million people, of course it's a huge country, but only a small population. And this is one of the reasons why Sweden have these low prices. Why is Germany a low price country? We are overcrowded with GPOs. I don't know how many GPOs we have. Yeah. The story in Germany is create purchasing power, join your forces, create GPOs, and push this medical industry. You see, my perspective is I'm a friend of the hospitals. I'm not against this medical industry. The thing is, and just to give you another flavor, imagine you have 9 billion euro spent in Spain, 9 billion euro. Yeah? You can reach the prices, or you can have the prices from Germany. Yeah? You can save 3-4 billion euros a year. Overnight, that will solve all your problems in your healthcare system. Yeah? And again, this is not a European industry. We are talking about a US-based industry. All these guys are coming, 70% coming from the US. What is the first finding? Sorry for this harsh position. Forget value-based procurement in medical devices. Start with fair-based procurement. Fair. Before you start in value and looking like this, please drop the prices, create transparency. As Elisa said, hey, go to your peers, go to your neighbor countries, come to conferences or create conferences like this and ask the Germans, ask the Portuguese guys and the Italians, hey,
Can you explain me or can you show me what do I mean? Create purchasing power. Yeah? All examples shows in Europe, if you join your forces, if you create GPOs, if you're making benchmarking, if you're making cross-border procurement with your peers, yeah, this is the first step. And if the prices are down, hopefully in a couple of years, then start with value. Then you can start, oh, this hip stem with this coating is longer lasting than this hip stem with the other coating. But step number one is, hey guys, create this transparency, and you have these, and join your forces, and you have it in your own hands. And of course, collaborate with your physicians. Medical device procurement without physician, forget it, it's not possible. You must involve the medical user from the beginning, from the very first beginning. And to involve these medical users means create transparency in product, close the knowledge gap, start to go in a rational discussion with these guys. Yeah? Don't explain them how to make their surgery. These guys are super experts. They have 10 years, 15 years education plus other experience. But hey guys, this is the industry approach. Yeah? Go to SEAT, ask the procurement guys in SEAT or in other famous Spanish industrial complexes. On the procurement department, there's an engineer. And on the development department is also an engineer. Yeah? And this approach, rational decision-making, this approach works in other industry. And this is my statement to you. Create transparency, even start creating transparency within one country. Our database, we have data from 500 euros a hip system up to 2,500 euros for the same hip system, even in Spain. Don't mention the other countries. Thank you very much. Buenos días a todos. Muchas gracias, Susana y Javier, por la invitación. Es un placer y un lujo estar hoy aquí. Estoy trabajando en temas de creación de valor en salud desde hace más de 8 años. Y empezar a trabajar con esto pues, tuvo una raíz un tanto sentimental. Mi madre, que murió con 90 y muchos años, los últimos 20 años fue una paciente con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia renal. Y conseguimos que viviese pues, todo ese tiempo con una buena calidad de vida en base a ser capaces de trabajar en estos conceptos, en los conceptos de creación de valor en los procesos. Al final de su vida, yo le explicaba a mi madre que era muy difícil introducir esto en nuestros hospitales. Y me dijo una cosa, una palabra que se usa en Aragón, y es no rebles. Como lo decía ella, que era no rebles. Y eso es lo que quiero hacer. Me jubilé hace 5 años, pero he prometido que no me voy a jubilar de verdad hasta que no vea por lo menos un 30% de hospitales trabajando en creación de valor en salud, porque creo mucho en eso. Me gustaría elevar un poco el punto de vista, porque la verdad es que hoy hemos tenido ocasión de escuchar bastante sobre la variabilidad en los precios, y sobre todo la variabilidad de los precios en Europa, además con precios que yo no reconozco a pesar de haber estado 35 años trabajando en este sector. Yo creo que en el valor afectan muchas otras cosas. Me hubiera gustado ver cuáles son las diferencias en la utilización de tecnología. En Alemania, por ejemplo, implantan casi el doble del número de marcapasos por 100.000 habitantes que en España. Implantan más del doble de desfibriladores en pacientes por 100.000 habitantes que en España.
Y luego es verdad que probablemente gastan menos, no lo sé, no tengo esas cifras. Lo que sí tengo, soy miembro de la Sociedad Europea de Cardiología y tengo cifras generales. Y las cifras generales dicen que Alemania gasta casi el doble que nosotros en el sistema de salud. Pero me interesan otros aspectos también. Me interesa un aspecto, no sé si probablemente la semana pasada visteis un artículo del Economist, que decía que en Inglaterra el NHS, que tiene unos problemas parecidos a los que nosotros tenemos aquí en España, que provocaban que 2,5 millones de ingleses estuviesen de baja por enfermedad. En España no he visto este cálculo, sí que he tratado de entender qué situación nosotros teníamos en esto. Probablemente no es tan mala como con el NHS, pero sí que estaremos, por problemas de asistencia que todos sabemos que tenemos en este momento, próximos a las 800.000 personas de baja por enfermedad por nuestros problemas en el Sistema Nacional de Salud. Y son estos problemas los que me gustaría resolver. Supongo que entre los que estáis aquí hay muchos que lo que queréis es poner en marcha este tipo de iniciativas, porque os preocupa la creación de valor. ¿La creación de valor qué significa? La creación de valor significa, pues como comentaba el doctor Martínez, que tiene una gran experiencia en esto, significa crear más valor en el paciente, más valor en salud en el paciente desde su punto de vista, con menor coste. Y ambas cosas nos interesan mucho. Nos interesa mucho más que tratar de reducir la variabilidad de los precios, que yo creo que es un tema muy interesante, pero es un tema que no tiene mucho que ver con la creación de valor y la nueva directiva de compra pública. Me gustaría, en los próximos minutos, que ya cada vez me quedan menos, ayudar a los que quieren implantar esto a conocer esas barreras con las que se van a encontrar. Estoy convencido de que en 15 minutos no me va a dar tiempo, necesitaría un par de horas. Por eso pongo ahí mi email, porque, como os decía, no me voy a poder jubilar hasta que esto no se implante más seriamente en España, para que me echéis una mano y yo ayudaré lo que pueda en esto. Tengo aquí una serie de preguntas que me hago y que creo que os pueden ayudar a poder implantar esto, que ya os anticipo que no es fácil, es muy complejo. ¿Qué significa crear valor en salud? Y os voy a hablar de un caso de uso. Hay tantos casos de uso como tipos de paciente. Un caso de uso en el que empiezo por hablar que habría que colocar el paciente en el centro. ¿Desde hace cuánto tiempo escuchamos esto de que hay que colocar el paciente en el centro? 25 años antes que el señor Porter. Que el señor Porter al final lo que dice es que hay que colocar el paciente en el centro. ¿Y qué significa colocar a un paciente con multipatológico, con 70, 80 años y que acude al sistema sanitario? En general es un paciente que acude a primaria y que de primaria se le deriva pues, probablemente a cardiología, al área clínica de cardiología. Pero claro, como es un paciente que es multipatológico, simultáneamente visita también al nefrólogo y probablemente el área clínica de respiratorio. A partir de las primeras visitas comienza a reingresar cuando se desestabiliza por urgencias. Muchas veces en los sitios donde existe esta posibilidad visita el hospital de día, porque este es un gran invento para la creación de valor, porque con mucho menor coste podemos recuperar y sacar de su desestabilización a este paciente en el hospital de día. Por cierto, en Zaragoza funciona muy bien. Los familiares y cuidadores no os podéis imaginar lo que aprenden con el tiempo tratando de cuidar a estos pacientes. Mirad,
nosotros tuvimos que cuidar a mi madre. Yo vivo en Madrid, ella vive en un pequeño pueblo de Los Monegros, y tuvimos que cuidar a mi madre durante la pandemia, en estos años donde ir al hospital era incluso más peligroso que desestabilizarse en insuficiencia cardíaca. Mis hermanos que viven en el pueblo, son agricultores, saben ahora, yo creo que más que mucha de la gente que ve pacientes por ahí, en cómo estabilizar los líquidos, por ejemplo, en un paciente con insuficiencia cardíaca. Es decir, los familiares y cuidadores tienen un papel importantísimo que jugar en esto y, por cierto, tienen mucho valor que aportar. Y, por último, la rehabilitación. Es verdad que en insuficiencia cardíaca no es que juegue un gran papel, pero lo juega a veces y en otras patologías pues, juega un papel muy importante. Como veis, no es nada sencillo organizar este proceso. No es nada sencillo conseguir que funcione un proceso donde hay múltiples agentes trabajando alrededor del mismo paciente. Esto, en una tecnología que estamos usando para este tipo de cosas, que se llama blockchain, que vosotros relacionaréis inmediatamente con las criptomonedas, pero no tiene que ver con las criptomonedas, tiene que ver con las organizaciones autónomas no jerarquizadas. Porque esto que veis aquí son organizaciones autónomas no jerarquizadas. Y este es uno de los problemas que tenemos en la creación de valor en los procesos crónicos multipatológicos. Y es que, excepto en algunos hospitales donde han creado pues la enfermera de casos, en general, cada uno de los agentes que interacciona con este tipo de paciente hace lo mejor que puede. Pero no es nada fácil alinear las actividades de cada una de las áreas clínicas. Y esto decrementa, sin ninguna duda, el valor que podemos crear en el paciente, aumenta los costes y genera otro problema más grave todavía, y es que, aumentando los costes en un entorno donde no nos sobra la financiación, estamos poniendo barreras a la introducción de más innovación. Innovación como la medicina personalizada, el diagnóstico genético, muy importante en algunas patologías cardiovasculares. No podemos introducirla porque no nos da el presupuesto, como ahora veremos en alguna otra slide. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Necesitamos pensar en aumentar el valor creado en el paciente, en crear más valor alrededor del paciente, haciendo mejor todo este proceso, pero también en hacerlo más eficiente. ¿Y sabéis por qué? Porque nuestro sistema de salud, los sistemas de salud europeos, no se crearon para ser eficientes. Se crearon para atender a los pacientes que venían además a determinadas patologías concretas. Y ahora nos encontramos, primero, con que necesitamos ser eficientes porque el presupuesto ya no nos da para la cantidad de innovación que llega cada año. Y en segundo lugar, que necesitamos además coordinar la actividad alrededor del paciente, porque resulta que hace 40 o 50 años la gente enfermaba del corazón o del riñón, pero ahora ya no enferman del corazón o del riñón, ahora son enfermos, moderadamente enfermos, que tienen diversas patologías a partir de los 50 años. Y esto ha cambiado radicalmente nuestra demanda y necesitamos urgentemente eficiencia para poder tratar a todos estos pacientes. Este es un ejemplo de un proceso, en este caso, un proceso de insuficiencia cardíaca desarrollado con un hospital en Cataluña. Como veis, no es nada fácil, no es nada sencillo hacer el seguimiento, la monitorización de este proceso, incrementar el valor en cada paso, vigilar que no haya desagües de valor. Porque cada vez que un paciente tiene que esperar 6 meses por una prueba diagnóstica, eso es un desagüe de valor. Porque lo que hemos hecho muy bien hasta entonces probablemente empieza a empeorar porque el paciente no tiene acceso a eso. Y por lo tanto es muy importante trabajar en esto independientemente de que no sea sencillo. Pero ¿por qué es importante? Me voy a permitir explicar por qué es importante y urgente. Vamos a ver, estos 2 cubos que hay aquí, esto lo hemos trabajado, yo trabajo fundamentalmente ahora como profesor, soy director de innovación del Instituto de Salud de ESADE.
Este cubo, el pequeñito que veis ahí dentro, es el cubo que representa cómo era la demanda en 2019, la demanda de salud en este país. El cubo grande representa cómo será la demanda de salud en 2030. Los incrementos de demanda de salud están en 3 ejes aquí. El primero es la pirámide de población. Los pacientes con más de 50 años que empiezan a tener ya varias patologías van a crecer alrededor de un 35% de aquí al 2030. Los pacientes que hasta ahora tenían una esperanza de vida muy baja porque tenían patologías difíciles, conseguimos con las nuevas innovaciones, con los nuevos productos farmacéuticos, con los nuevos productos tecnológicos, conseguimos que su esperanza de vida se convierta en 10 o 15 años. Y estos son 10 o 15 años más de paciente crónico que sumamos. Y por último, la esperanza de vida queremos que continúe creciendo. A pesar de que seamos el primer país de Europa en esperanza de vida, la realidad es que la gente cumple la esperanza de vida y no se quiere morir. Y entonces pues tenemos que seguir empujando esto. Claro, ¿qué sucede si la demanda de salud sube un 94% de aquí al 2030? Pues que habrá que hacer algo, porque probablemente con la financiación que tenemos hoy no vamos a poder cubrir la demanda. Es más, mi impresión es que desde hace ya unos cuantos años, sobre todo desde después de la crisis económica del 2008, ya no podemos cubrir la demanda que tenemos. ¿Y sabéis qué sucede cuando no se puede cubrir la demanda? Que se genera variabilidad. Se genera variabilidad como la que hace unos días publicaba el periódico El País, que decía que hay una solución de un anticuerpo monoclonal, que es caro pero tampoco carísimo, y que 10 comunidades autónomas lo tienen en su cartera de servicios y 7 no. Y esto, porque ha salido a colación esto para los bebés, pero nos podríamos analizar el caso del cáncer de mama, del cáncer de pulmón, de otras patologías donde las variabilidades son importantes en el país. Y los que estáis en el sistema lo sabéis. Cuando uno tiene una determinada patología, hay que ver dónde hay más innovación para esa patología, porque la innovación, con la falta de financiación, no entra regularmente en todos los hospitales. Bien, pues entonces, para la sostenibilidad vamos a tener que cubrir esa falta de financiación que tenemos en la recta de demanda. ¿Cómo vamos a poder hacer esto? Porque, ojo, nunca antes hemos esperado tanta innovación como ahora y nunca antes hemos previsto tantas dificultades, tanta escasez de recursos para afrontar esta innovación. Yo veo 4 cosas que se pueden hacer. Para ganar eficiencia hay que adaptar la organización, hay que cambiar la organización. Yo he trabajado durante, yo creo que 10 años en una publicación que hace tiempo hacía Pricewaterhouse, después la han hecho otras compañías, que era los 10 problemas candentes del año de la sanidad española. Os aseguro que los 10 años aparecía que había que cambiar la organización. Bueno, pues esto no lo hemos conseguido. También mi madre decía que los problemas que no tienen solución no son problemas. Por lo tanto, son circunstancias, son así, tendremos que sobrevivir con esto. Tendremos que crear nuevos modelos de atención. Afortunadamente, ya estamos viendo que crecen cosas como la hospitalización en casa, muy necesaria. Pero sobre todo tendremos que ganar eficiencia en los procesos. Esto es lo que reduce los costes y esto es lo que crea valor en salud. A esto dedicaremos el resto de la presentación. Hay que activar al paciente, hay que dar más educación en salud. Ahora que estamos trabajando en proyectos de hospitalización en casa, ¿sabéis cuál es la conclusión que a mí más me ha sorprendido? Que va a haber que ponerles un examen a los pacientes que queremos hospitalizar en casa. Y ciertos pacientes que no cubran un mínimo de educación en salud no se pueden hospitalizar en casa. Y la hospitalización en casa, pensad que en el futuro va a ser el premium de la asistencia. Las organizaciones privadas cobrarán más por hospitalizar en casa que por tener al paciente en el hospital. Porque, entre otras cosas, con toda seguridad vamos a obtener más valor con la hospitalización en casa en determinado tipo de pacientes que con la hospitalización en el hospital. Luego, tenemos que educar más en salud, tenemos que transferir responsabilidad al paciente.
Mirad, he trabajado en un proyecto con un hospital en pacientes con insuficiencia renal, donde la cantidad de sal que consumen es importantísima. Bueno, pues tú le preguntas a un paciente, Paco, ¿comes con mucha sal? Y te dicen que no. ¿Y esto cómo lo medimos? Existen ya dispositivos que se colocan en una muela y que dicen, son capaces de transmitir con cuánta sal ha comido el paciente. ¿Y estos dispositivos qué hacemos? Enviamos el dato al hospital, junto con la presión arterial, la frecuencia cardíaca, todas estas cosas, todos estos wearables, que cuando la gente piensa en hospitalización en casa, piensa en estas cosas. Y en el hospital, ¿a quién tendremos para leer estos datos? Para interpretar esto, aunque solo sea para interpretar los que son anormales. No tenemos recursos para eso. ¿Qué cuesta que al paciente en el momento después de comer le digas, Paco, has comido con mucha sal? Ese feedback inmediato es importantísimo. Y ese feedback inmediato necesita dos cosas, educación y responsabilidad. En responsabilidad algo hemos aprendido con la pandemia. Hemos pasado mucha responsabilidad al individuo e incluso educación. Ahora cualquiera en mi pueblo sabe diferenciar un virus de una bacteria, e incluso las vacunas de RNA de las que no lo son. Tenemos que hacer más prevención secundaria. Es verdad que a todo el mundo se le llena la boca, vamos a hacer prevención, tenemos que hacer más prevención. Y la prevención genérica, así, consiste en decirle a la gente, haz deporte, come bien, etcétera, etcétera. Yo creo que en eso algo hemos mejorado. Pero la prevención secundaria es importantísima, porque la prevención secundaria es aquella prevención que hacemos sobre pacientes que ya tenemos identificados, sobre pacientes que han tenido un infarto y pueden tener un segundo, sobre pacientes que han tenido un ictus y pueden tener un segundo que es mucho más grave que el primero. Esta prevención secundaria puede suponer un aumento de la eficiencia de nuestros procesos enorme, pero esta prevención secundaria necesita de la colaboración del paciente, que por cierto, el paciente que ya ha tenido un ictus, os aseguro que quiere colaborar, porque ya sabe lo que es. Otra solución sería invertir más, aumentar el porcentaje de Producto Interior Bruto que dedicamos, llegar a las cifras de Alemania o de Francia, o establecer copagos selectivos, que también los tienen la mayor parte de los países europeos, o coordinar mejor con la sanidad privada. Es increíble que en el país, dentro de nada, vamos a tener un 50% de doble cobertura y esta es gente que paga por los dos lados. Esto algún día nos lo tendremos que pensar y habrá que tratar de coordinar un poco estas cosas, ¿no? Lo de aumentar la inversión no lo veo fácil. Y por último, la otra situación que tendremos para conseguir que el sistema pues, nos dé al menos la asistencia que nos ha dado estos años es reducir la innovación y sobrevivir con la variabilidad que esto generará. Os voy a poner aquí un slide que es que me sorprendió en su momento. Este es un slide que habla sobre cómo cambia entre 1960 y 2019, con estos cambios en la pirámide de población, cómo cambian el volumen de pacientes que tienen buena salud, moderada salud o pobre salud. Y esto nos explicará algunos de los problemas que tenemos hoy, porque el mayor cambio es en la gente que tiene una moderada salud, o leyéndolo de la otra manera, están moderadamente enfermos. Los moderadamente enfermos están creciendo y van a crecer muchísimo. ¿Y dónde se ven los moderadamente enfermos? Se ven en la asistencia primaria, que es donde tenemos una crisis, yo creo que de organización. Bueno, os comentaba antes el artículo de Economist sobre How to Fix NHS. Recuerda el título del artículo de Porter, que era How to Fix the Healthcare in the US, en momentos donde también tenían unos problemas gravísimos como los tenemos ahora en Europa. Bien, ya entendemos la necesidad y la necesidad urgente de resolver esto, porque si no lo resolvemos en los próximos pocos años, en el 2030 empezaremos a tener una sanidad de pobres y una sanidad de ricos, porque cuando hay mucha variabilidad, al final la gente se busca la vida y aumentará el número de tarjetas sanitarias, que ya me parece increíble.
el problema de trabajar en valor, el problema de este proceso tan completo donde hay tantos agentes circulando alrededor de un mismo proceso patológico, es cómo coordinarlos, cómo alinearlos. Esto es lo que llamamos monitorizar el value journey. El value journey es el camino que sigue el valor. El camino que sigue de una interacción a otra, donde hay interacciones que le crean mucho valor, hay interacciones que crean menos valor del que deberían de crear y hay interacciones que destruyen valor. He pintado esto aquí porque, claro, decíamos que estos son organizaciones autónomas no jerarquizadas. Entonces no hay alguien que se haga cargo del proceso del paciente pluripatológico y que, por lo tanto, dirija la orquesta de todos los agentes. Claro, esto es un problema, pero afortunadamente vivimos en la era de la digitalización y la digitalización nos puede ayudar a esto. Nos puede ayudar, bueno, por supuesto, nos ayuda también que haya un gestor de casos empowered, que se dice, con poder, para poder gestionar el alineamiento entre los diferentes agentes y además evitar los espacios en blanco, que es que de pronto el paciente cae en un foso porque está pendiente de un diagnóstico que ha caído en una lista de espera y a lo mejor nadie de estos que están aquí lo ven y por lo tanto estamos destruyendo valor ahí. ¿Qué otras alternativas hay al gestor de caso? Hay dos alternativas muy importantes. Hay tecnología, plataformas de optimización que permiten recoger lo que cada agente quiere hacer sobre ese tipo de paciente y seguirlo informáticamente, utilizando esa herramienta que comentábamos antes, blockchain, y utilizando simultáneamente inteligencia artificial para segmentar los pacientes. Pero el tiempo nos ha demostrado que existe una herramienta todavía mejor, y es con la aparición de los command centers. Seguro que habéis oído hablar y seguro que en alguno de vuestros hospitales o lo tenéis o lo queréis tener. Los command centers lo que permiten es definir Key Performance Indicators en los procesos, Key Performance Indicators en las interacciones para un proceso y ponerlo en un dashboard, en una pantalla grande. Y todo esto, tenerlo en una sala donde están todas las pantallas, muchos de los procesos normales del hospital, admisión, etcétera, etcétera. Y esto es mano de santo para resolver los puntos calientes. Porque los puntos calientes aparecen allí y los ve todo el mundo y este es un incentivo fantástico para que cuando alguien ve un punto caliente que está bajo su responsabilidad, trate de resolverlo lo antes posible. Ya no nos hace falta ni el blockchain para esto. Y estoy convencido de que esta es una herramienta de futuro. Estos son ejemplos de procesos como aparecen en las pantallas, etcétera, etcétera. Voy a pasar rápidamente por mi amigo el señor Porter. El señor Porter, estos son los 7 conceptos clave, etcétera, etcétera. Ya lo habéis visto. A mí me encantó cuando lo vi. Con el tiempo, creo que tiene parte de responsabilidad de que esto no lo hayamos implantado. Por varias razones. La primera, no habla para nada del valor creado en el paciente. Y habéis visto que yo he comentado la importancia que tiene la activación del paciente. No habla para nada de esto porque, como decía también Vicens Martínez Ibáñez, el Porter trabaja con el concepto de sistema de salud de Estados Unidos, que es muy distinto del europeo. Y en Estados Unidos, él lo que intenta alinear son aseguradoras y hospitales, que son los que facturan a las aseguradoras. En Europa no hay un problema de alineamiento entre aseguradoras y hospitales porque el dueño es el mismo, sobre todo en España. Pero sí hay un problema dentro del hospital en los procesos. Y por lo tanto, la aplicación de los conceptos clave de Porter tiene que llevarse a las necesidades de nuestro entorno. Y eso significa que, por ejemplo, en organización alrededor de las condiciones del paciente, esto no nos lo tenía que explicar Porter. Lo sabíamos de antes de que llegase, lo de poner el paciente en el centro. Lo de medir los costes, medir los costes de forma distinta de como lo plantea Porter. Porter plantea medir los costes por DRG. Y nosotros no queremos los costes por DRG.
Queremos los costes por interacción, porque cuando uno quiere optimizar un proceso, tiene que saber qué le cuesta a cada una de las partes del proceso, cada una de las interacciones, y qué valor aporta. Porque hay muchas interacciones que no aportan valor y necesitamos saberlo, porque esa es una de las fuentes de optimización. Pago único por procedimiento, esto no tiene sentido en España. Sistema de salud integrado, ¿qué significa esto? Sistema de salud integrado. Claro, la lectura que nosotros hacemos aquí es que esté integrada pues, la primaria, la rehabilitación, el hospital, y esto está más o menos integrado. Esto es algo que tenemos más o menos, pero que es discutible también. Expansión geográfica, claro, que cada vez que hay unos buenos resultados en un sitio deberían de extenderse a otros. Y en esto, yo creo que esto en España lo estamos haciendo incluso superando las barreras entre las comunidades autónomas. Que las comunidades autónomas, a pesar de lo que dice la gente, no son un problema en todo este tipo de cosas. ¿Sabéis por qué no son un problema? Porque no tiene solución, porque las comunidades autónomas están ahí para siempre. Por lo tanto, olvidémonos de esta... Yo veo a políticos diciendo, no, es que tendríamos que acabar con las comunidades autónomas. Digo, bueno, esto necesitamos una guerra, una revolución, ¿no? Pero... bien, y vamos a terminar hablando de los ecosistemas. Claro, cuando pasamos a analizar procesos, el problema ya no es un clínico que quiere comprar desfibriladores. El problema es que necesitamos, cuando hablamos de procesos, necesitamos reducir los pacientes que mueren de muerte súbita. Es otro problema distinto. O cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, necesitamos reducir el porcentaje de pacientes que se desestabilizan y reingresan. Eso es lo que tenemos que comprar. Tenemos que pasar a comprar, reducir el número de pacientes que se desestabilizan con insuficiencia cardíaca y reingresan en el hospital, porque los pacientes sufren y nosotros gastamos. ¿Os dais cuenta? ¿Esto qué quiere decir? Que lo primero, para encontrar una solución a eso, hay que entender el problema. Hay que sentarse los clínicos, entre ellos, con urgencias, con el hospital de día, con la primaria, y definir cómo, entre todos, definimos el problema. Esto no es fácil, pero en los sitios donde está funcionando es como se hace. Es como se hace. Para eso necesitamos crear ese ecosistema entre las distintas unidades jerárquicas, unidades autónomas no jerarquizadas. Necesitamos que hablen entre sí. No necesariamente que tengan un jefe, pero que hablen entre sí. Lo mismo sucede con los proveedores de la solución. Los proveedores de la solución, que yo le digo a la industria farmacéutica y a la industria de tecnología, que tengo muchas reuniones con ellos, les digo, tenéis que pasar de vender productos a vender soluciones. ¿Qué diferencia hay entre un producto y una solución? El producto lo crea una compañía y lo crea como le da la gana y le pone el precio que cree más conveniente y el precio que está dispuesto el mercado a pagar. Eso es un producto. Una solución no la crea una compañía, ni dos, ni tres. La crea una serie de profesionales que, sentados con los que tienen el problema, definen cuál es la mejor solución. Y esta mejor solución normalmente tendrá más de un componente. Tendrá probablemente componente farmacéutico, componente tecnológico, componente de servicios. Es decir, obliga a la industria también a trabajar como ecosistema. Obliga a las compañías a trabajar incluso con sus competidores. Casus belli. Entonces, estos dos ecosistemas son fundamentales para funcionar. También es importantísima la nueva Directiva Europea de Compra Pública, que por eso estamos aquí. Como nos explicará muy bien después el profesor Jimeno, esta directiva está hecha precisamente para facilitar la compra de valor. Esta directiva abre las posibilidades de al menos una docena de procedimientos de compra distintos que favorecen la compra de soluciones. Por cierto, esto de la compra de soluciones no lo hemos inventado en salud. La industria del automóvil, para el que lo conozca, ya en los años 90 dejó de almacenar productos en sus almacenes, dejó de tener almacenes de producto y ahora lo que compran son kits. Y los camiones vienen por la mañana con los kits y los meten directamente en la línea de producción y producen 300 coches diarios a un precio mucho menor del que producían.
Ya sé que esto es industrializar la salud, pero cuando ya no tenemos financiación para cubrir toda la innovación que viene, y viene mucha, igual tenemos que pensar en industrializar un poquito esto. Como digo, la nueva directiva europea es muy importante y luego tenemos la suerte de tener nuevas tecnologías digitales, la digitalización. Pero, ojo, la digitalización no es una magia, no es una cosa que viene cargada en una bombona y que uno riega de digitalización en el hospital. Para utilizar la digitalización hay que primero definir los problemas, después definir las soluciones, conocer las herramientas y utilizar las herramientas más adecuadas en cada caso. Por último, como resumen, la puesta en marcha de estos proyectos tiene que hacer cambiar los modelos de compra. Para crear más valor hay que aprender a comprar valor, pero también a vender valor. En mi visión, tenemos más problemas desde el lado de la industria que los que tenemos desde el lado de los compradores, a la hora de preparar, de pergeñar soluciones que resuelvan problemas y de sentarnos a hablar con los clínicos en los hospitales. No estamos habituados y probablemente preparados para esto y lo tenemos que estar. La extensión del concepto de creación de valor va a ser el motor de cambio de los procesos clínicos y la integración de productos y servicios, la cooperación con el usuario que define el problema y la adopción de las nuevas tecnologías digitales será fundamental en el desarrollo de las nuevas soluciones. Hay que pasar de producto-precio basado en evidencia a problema, necesidad, solución y valor. Y este es un proceso duro, complejo, pero absolutamente necesario y urgente. Y por último, aquí he listado los problemas que os vais a encontrar en la puesta en marcha de la compra o de la venta de valor. Hay barreras en el área clínica, con las organizaciones clínicas, con las dificultades de alineamiento, con la tendencia a comprar producto en lugar de comprar soluciones, con una plataforma de optimización que hoy por hoy todavía es compleja y con mucho foco en resultados y poco en proceso y costes. De los procesos de los que yo veo que se están poniendo en marcha de Value-Based Healthcare, veo mucho foco en resultados, en outcomes, poco foco en costes y en procesos. Hay barreras en los proveedores. Para los proveedores es un cambio cultural importantísimo, complejo. Tienen que entender la diferencia entre producto y solución. Son resultados lentos y de medio plazo. Y hay mucha falta de liderazgo en la dirección, que está más orientada al corto plazo. Hay barreras en el proceso de compra. Hay gran variabilidad entre las administraciones en utilizar estos nuevos procesos de compra. Los resultados son lentos y de medio y largo plazo. Hay dificultades de comprensión, digo, en la cúpula, en la administración superior. La mayor parte de las soluciones se están implantando bottom-up, de abajo hacia arriba, lo cual no es una mala cosa, pero esto es lo que está sucediendo. Y luego hay barreras en el proceso de compra porque la administración castiga duramente el error en la innovación. Y cualquier innovación tenemos que ser resistentes al error, porque si no, si le cortamos la cabeza a cualquiera que ha asumido el riesgo de empezar con una cosa, no conseguiremos implantarla nunca. La falta de recursos lleva también al copy-paste, que es lo más fácil para comprar cosas, es copiar el concurso anterior y para adelante. Y hay falta comprensión en lo que es la compra estratégica. Y nada más, siento tener tan poco tiempo porque me gustaría seguir aquí un par de horas, pero el tiempo... Resulta muy difícil poder parar a alguien cuando está transmitiendo tantísimo conocimiento. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, doctor Martínez. Muchísimas gracias, María, Dieter, Bielendak. Y ser moderador tiene algunas ventajas. Una de las principales ventajas es que tengo una visión global de todos vosotros. Esa yo creo que es de las principales. Pero otra ventaja es que puedo ser el primero en preguntar y voy a hacer uso de la palabra y uso de mi situación, ¿no? Mi pregunta va dirigida a Javier Colás. Y como estamos en un foro medianamente dividido o proporcionalmente dividido, estamos sector público, sector privado, me pongo del lado que represento, que es el sector público. Entonces, mi pregunta es si el sector empresarial o el segmento empresarial está preparado
para aportar soluciones, a las soluciones que comentas como cambio del modelo de suministro a aportar soluciones y, sobre todo, si está preparado para implementar este modelo de valor que estáis plasmando. Bueno, como he dicho, esto es muy complejo y difícil, es un cambio cultural para todos, etcétera, etcétera. Hay un factor que es importantísimo y es que es urgente, muy urgente, porque si no veremos deteriorarse el sistema si no conseguimos hacerlo más eficiente. Y esto, yo ya soy bastante mayor, pero vosotros tenéis muchas posibilidades de sufrirlo. Por lo tanto, yo creo que todos los sectores se tienen que poner las pilas y la industria se tiene que poner las pilas. Y desde el sistema, desde la administración, se puede empujar a que la industria se ponga las pilas. Porque si publicamos los concursos utilizando herramientas como Zero Emissions o como compra estratégica, herramientas que abre la nueva Directiva Europea de Compra Pública, la industria, el otro lado, se verá empujado a trabajar sobre esto, a trabajar sobre soluciones, que ya en muchos casos se hace. ¿Pero dónde se hace? Se hace bottom-up, donde hay profesionales en un lado y en otro que están dispuestos a sentarse para hacerlo mejor. Así de sencillo. Yo sigo en el uso de esta situación. Al doctor Martínez, para la implementación del modelo de valor, comentaba Javier que yo creo que claramente es necesaria una revolución, pero esta revolución tiene que ser de abajo arriba o tiene que ser un plan estratégico gerencial o qué modelo, usted que tiene experiencia en la implementación, aconseja. Bien, yo creo que claramente tiene que ser determinado por arriba, claramente. La determinación y la definición y la orientación ha de ser de la autoridad competente, sea el gerente del hospital o sea quien haya de ser, pero la transformación, y hemos de formar a los profesionales, como hicimos en el Valle, para que fuera de arriba abajo. O sea, en los procesos, en la diseño y acción e implementación de los procesos no había ningún directivo. Todo eran profesionales. Y los coordinadores fueron, o sea, los propietarios de los procesos, desde enfermería en consultas, hospitales de día, hasta adjunto en bloque quirúrgico, hasta un jefe de servicio de todo de críticos de todo el hospital. Por tanto, pero ellos son los delegados del gerente. O sea, ellos cuando hablan como gerente, como propietarios de proceso. Pero en los 20, digamos, representantes de los procesos que estaban trabajando para hacer un primer proceso, no hay ningún directivo. Nos queda muy poco tiempo. Yo creo que casi nos queda solo tiempo para una pregunta. Entonces, si me permiten, casi que lo hago yo también, ¿no? Y entonces ya no se enfada nadie y no doy prioridad ni a un sector ni a otro. Mi pregunta va dirigida a María y era que, en 3 palabras, principales barreras de entrada para la implementación de los modelos que nos has expuesto. Claro, empezamos ahora, o sea, pero no prevemos barreras de entrada a la implementación. Las barreras las puedes tener, en mi opinión, hablando de este tipo de proyectos, o sea, de compra, de contratos, en definitiva, ¿no? Las barreras las puedes tener al principio, en el diseño, sobre todo organizativas, por esa cultura que al final hay que cambiar, que hemos dicho hoy, bueno, los ponentes han mencionado en varias ocasiones, pero una vez el proyecto arranca y una vez está bien definido, escrito y acabas firmando el contrato, no debería haber barreras. Y en los anteriores que he mencionado, que sí que los hemos ya implementado, y muchos otros que durante la mañana me venían a la cabeza mientras escuchaba al resto de ponentes, y que da rabia, es verdad, no poder compartir, ¿no?, con más tiempo, más experiencias, pues en esos que ya sí que están implementados, no hemos tenido barreras. Yo soy siempre muy positiva y siempre lanzo estos mensajes de aliento y de empujar a los demás a pensar que se puede hacer y fíjate, Digipatix, o sea, es número 1 proyecto europeo. Y mira si era difícil, porque el cambio ha sido fundamental. Y no hemos tenido barreras, lo hemos conseguido. Bueno, pues tan solo nos hemos pasado 3 minutos de la hora prevista
y pasamos al salón a tomar un café. Muchísimas gracias a todos por su atención.